en esta sesión que vamos a tener el día de hoy, que es justamente el tema que me han requerido abordar, que es sobre la prisión preventiva y prolongación de prisión preventiva. En este momento voy a proyectar la PPT con la que vamos a trabajar el día de hoy. Un momento, por favor. Perfecto. Ya. Esta es la PPT con la que vamos a trabajar el día de hoy. Antes que nada, yo quiero agradecer en este caso, al equipo del grupo de Wiña y Lex, que me están permitiendo darme la oportunidad de poder un poco ilustrar y de ser de alguna forma resumida o breve sobre el tema de la prisión preventiva y prolongación de prisión preventiva, porque si ustedes bien saben, tenemos muchísima jurisprudencia que desarrolla estos dos acápites, pero más que nada la prisión preventiva. Entonces, de alguna forma, esta clase, pues no se va a terminar de abordar en una hora y media, incluso amerita hacerlo en varias sesiones, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible y de alguna forma entendible para todos, para que podamos entender de qué va la prisión preventiva, cuáles son los presupuestos que se tienen que cumplir de manera copulativa y finalmente, pues, en qué supuesto se podría dar la prolongación de la prisión preventiva y qué pronunciamientos tenemos al respecto sobre la Corte Suprema, incluso Cortes Superiores de Justicia o hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Para esto sí también yo quisiera pedirles, por favor, de que de repente si se requiere su participación de ustedes lo hagan, porque no quisiera que sea esta clase como que un tanto monótona, ¿no? O que sea sola yo la que voy a participar, sino que de alguna forma también ustedes puedan interactuar sobre algunas dudas o de repente algunas reflexiones a partir de lo que hoy se va a dictar. Entonces, empezamos. Bueno, el tema, como les vengo diciendo, va a ser sobre la prisión preventiva y prolongación de la prisión preventiva. Primero vamos a iniciar a abordar sobre la prisión preventiva. ¿Qué entendemos sobre prisión preventiva? ¿Cuáles son los fines de la prisión preventiva? ¿Qué principios se tendrían que aplicar a esta medida coercitiva personal, que es la prisión preventiva? ¿En qué parte de nuestro Código Procesal Penal se encuentra regulado? ¿Cuáles son los presupuestos y qué se van a abordar en cada uno de estos presupuestos? Y finalmente, pues, ¿cuál es el plazo de la prisión preventiva regulado de alguna forma también en nuestro Código Procesal Penal? Incluso hasta tenemos algunos pronunciamientos de la Corte Suprema que dicen de forma precisa hasta cuándo debería perdurar. Iniciamos. La prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva se define como una medida cautelar excepcional dispuesta por el juez que consiste en la restricción de la libertad ambulatoria de una persona imputada de la comisión de un delito antes de que exista una condena firme. Ahora bien, a partir de esta definición breve que estamos nosotros teniendo a la vista, la prisión preventiva, como bien lo señala, es una medida excepcional. No es una regla general que se va a imponer a una persona que está en calidad de investigado, imputado o procesado dentro de la investigación preparatoria propiamente, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que no se podría requerir o no se debería requerir la prisión preventiva en todos los casos, como mal se está aplicando en la realidad, porque existe una excepcionalidad que amerita de que la persona que va a estar privada de su libertad es a razón, más allá de que se cumple el primer presupuesto, que son los graves y fundados elementos de convicción, o que la prognosis de la pena sea superior a los 5 años, uno de los principales presupuestos y los motivos por que se da la prisión preventiva es que estaríamos ante un peligro procesal. Esto quiere decir que estamos ante un peligro de fuga o un peligro de obstaculización por parte del investigado. Entonces, es por eso que también en su debido momento, cuando el fiscal solicita al juez de investigación preparatoria que imponga la medida coercitiva personal de prisión preventiva, tiene que ser una motivación reforzada.
Es por ello que incluso al nosotros hablar los niveles de sospecha, estamos ante un nivel de sospecha fuerte, no un nivel de sospecha como, por ejemplo, podría ser para una etapa de investigación preparatoria o una etapa intermedia, ¿no? Entonces, son consideraciones que se deben de tomar en cuenta y que a la hora de solicitar esta medida excepcional se tiene que realizar. Ahora, ¿cuáles son los fines de la prisión preventiva? Como lo estoy señalando, dice aquí, de acuerdo con el artículo 268 del Código Procesal Penal, los fines de la prisión preventiva es uno, asegurar la presencia del imputado en el proceso, es decir, evitar el peligro de fuga que se ausente para sustraerse a la justicia y también impedir la obstaculización de la actividad probatoria, es decir, evitar el peligro de obstaculización que destruya, manipule pruebas o influya en testigos. Entonces, esto de alguna manera amerita, una vez más, que la prisión preventiva como tal, el presupuesto medular de todo ello sea en este caso el peligrosismo procesal. Ahora, ¿cuáles son los principios que se aplicarían para en un determinado momento imponer esta prisión preventiva? Primero tenemos el principio de legalidad, que refiere pues que se debe de cumplir estrictamente los presupuestos, requisitos y condiciones establecidos en la norma procesal penal, ¿ok? Y este principio de legalidad es muy importante porque incluso cuando ya vamos a estar abordando el tema de la prolongación de la prisión preventiva, tenemos un caso súper reciente, que es en este caso el caso de Betsy Chávez, donde de alguna manera se había atentado contra este principio de legalidad. Ya eso más adelante lo vamos a explicar. Segundo, tenemos el principio de jurisdiccionalidad. Acá se refiere en que la decisión de privar a una persona de su libertad mediante la prisión preventiva debe ser tomada exclusivamente por un juez competente. Esta medida solo puede ser impuesta a través de un debido proceso y mediante una resolución judicial que esté debidamente motivada, ¿ok? Pues el tercer principio es el principio de excepcionalidad y necesidad. Es decir, que la prisión preventiva es una medida de último recurso aplicable solo en situaciones excepcionales y extremas, donde sea indispensable para asegurar los fines del proceso de la investigación. ¿Ok? A través de este principio permitiría ir de manera concatenada con el principio de necesidad, porque se debe de evaluar si existen otras medidas que también permitan obtener el mismo resultado que la prisión preventiva, pero que sean menos lesivas. Por ejemplo, tenemos la comparecencia con restricciones, pero no solo la comparecencia con restricciones, sino que también debemos de tomar en cuenta lo que incluso dice el Código Procesal Penal, y que es algo que de alguna forma se ha de lado, y que es la vigilancia electrónica personal de carácter preventivo, y eso está en el artículo 268A, que implica que no solamente se puede tomar como forma alternativa la comparecencia con restricciones, sino también se podría solicitar, en todo caso, o imponer la vigilancia electrónica personal de carácter preventivo a una persona, siempre en cuando eso lo dice de forma expresa en el Código Procesal Penal, en los delitos cuya pena sea no menor de 7 años. Ahí se podría aplicar esta medida coercitiva, que en algunos casos podría que ya se haya dado este supuesto, pero en algunos, en su mayoría, no lo requieren, o sea, por desconocimiento o en este caso porque simplemente proporcionalidad, acá como bien refiere, es la aplicación que debe ser proporcional a la concurrencia de los requisitos legales, a la presunta responsabilidad del imputado, a la gravedad del hecho imputado y a los fines que persiguen la medida. En este caso, por ello se dice que este principio mide la calidad o la cantidad de dos elementos jurídicos. ¿Cuáles? Los derechos principalmente. La libertad, eficacia, de manera que no haya exceso de volumen, y por otro también está, en este caso, qué es lo que pretende el proceso lograr con la privación de la libertad de esa persona. ¿Ok? Y finalmente ya el otro principio es el principio de provisionalidad. En este caso refiere que la prisión preventiva es una medida de carácter temporal y no constituye un adelanto de la condena.
Su duración está limitada por ley y su finalidad es asegurar los actos de investigación y el desarrollo del proceso penal, ¿no? Una vez vencido el plazo, en este caso se le tiene que disponer la libertad a la persona que ha sido privada de su libertad, valga la redundancia, por esta medida coercitiva. Ahora bien, ¿dónde está regulado los presupuestos de la prisión preventiva? Eso lo tenemos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. El primero de ellos, para ya no hacer una lectura como tal, es que existan graves y fundados elementos de convicción, o lo que también denomina el Acuerdo Plenario 1/2019, que sean graves y fundados, en este caso fuertes elementos de convicción. Segundo, que la sanción a imponerse sea superior a los 5 años, hablamos eso de la prognosis de pena. Tercero, hablamos del peligrosismo procesal, en este caso del peligro de fuga y del peligro de obstaculización. Pero acá es importante tomar en cuenta que no solamente son estos 3 presupuestos de la prisión preventiva, sino que también tenemos otros presupuestos adicionales a la prisión preventiva. En este caso, me estoy refiriendo, un momento por favor, los otros presupuestos que se deben de tomar en cuenta en la prisión preventiva, a ver, son la proporcionalidad de la medida como último y también la duración de la medida. Estos presupuestos son muy importantes porque de alguna manera van a poder determinar, uno, qué tan proporcional, en base a sus principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad propiamente dicha, es merecedor que esta persona se le prive la libertad por un determinado tiempo. Y ahí viene la duración de la medida. ¿Por cuánto tiempo esta persona va a estar privada de su libertad? ¿Y qué es lo que se va a pretender hacer durante todo este tiempo que la persona va a estar privada de su libertad? Entonces, estos presupuestos, estos 2 presupuestos que no se encuentran de forma taxativa en el artículo 268 del Código Procesal Penal, sí se encuentran, por ejemplo, en la casación 626/2013 Moquegua, ¿ok? Ahora, vamos a empezar a analizar cada presupuesto. Los fundados y graves elementos de convicción. ¿Qué es lo que dice la norma como tal? En este caso, se refiere a que estamos ante un nivel de sospecha totalmente diferente a los otros niveles de sospechas que existen en el proceso penal. Me estoy haciendo referencia concretamente, pues, a la sospecha inicial simple, que eso se ve, pues, en diligencias preliminares propiamente dicha. Luego, estamos ante una sospecha reveladora, y esta sospecha reveladora se da siempre en cuando estemos ante la investigación formalizada. La tercera sospecha vendría a ser la sospecha suficiente, que esto se da cuando estamos en la segunda etapa del proceso penal, esto es, en la etapa intermedia. Y es ahí donde se va a formular la acusación y finalmente, pues, se va a emitir el auto de enjuiciamiento por parte del juzgado competente. Pero en el cuarto nivel, porque es así, son niveles, en el cuarto nivel se encuentra la sospecha fuerte. Y la sospecha fuerte es la que corresponde a un auto de prisión preventiva. Esto amerita que, si bien es cierto, los elementos de convicción que han sido recabados por el Ministerio Público no llegan a un nivel de certeza, es decir, a una condena propiamente, pero estos elementos de convicción le van a permitir al juez determinar que efectivamente hay una alta probabilidad de que esta persona haya cometido un hecho ilícito. Y esto se tiene corroborado con el primer presupuesto, con los graves y fundados elementos de convicción. ¿Ok? Ahora bien, aquí también hay que tomar en cuenta una situación muy importante que justamente ahora, revisando para la clase, he ido advirtiendo unos detalles. Cuando hablamos de los graves y fundados elementos de convicción, no solamente se refiere a un listado de elementos de convicción que han sido recabados por parte del Ministerio Público como elementos de cargo para atribuirle una responsabilidad penal a una persona,
sino que estos graves y fundados elementos de convicción tienen que estar vinculados, relacionados con el hecho imputado. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna forma el hecho que tú pretendes atribuir a una persona tiene que tener al menos el cumplimiento de los elementos de la tipicidad de ese delito. Hablamos propiamente no solo de la tipicidad, incluso estaríamos hablando de la antijuricidad, de la culpabilidad. Esos elementos mínimamente deberían de cumplir para nosotros poder determinar que efectivamente estamos ante una posible comisión de un hecho delictivo. Y lo que yo estoy manifestando no es que está alejado con los pronunciamientos de la Corte Suprema, por el contrario, nosotros tenemos un pronunciamiento demasiado detallado, y esto es en el Acuerdo Plenario 1/2019, y que ahorita lo voy a proyectar. Por ejemplo, el Acuerdo Plenario 1/2019, en su fundamento jurídico 27, hace un análisis sobre el juicio de imputación y señala que en este caso la prisión preventiva supone un cierto grado de desarrollo de la imputación y una probabilidad concreta de que el imputado haya cometido el hecho punible. Y señala también que es un requisito indispensable, pero no suficiente, pues debe ser confirmado con el peligrosismo procesal, ¿no? Pero más adelante también señala de que en todo caso, pues se tiene que determinar que exista una alta probabilidad, o sea, de que haya una alta probabilidad de comisión de un delito en el marco de lo que refiere a las categorías materiales: la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hago mención esto y por qué les digo que he encontrado algo que sí me parece un poco interesante? Miren, si ustedes, quisiera que ustedes me respondan, por favor, ¿qué es lo que decía, en todo caso, la casación 626/2013 Moquegua respecto a la tipicidad? ¿Consideraba oportuno analizar la tipicidad en un caso donde se solicite una prisión preventiva o no? Para ellos era importante de que se analice este análisis de lo que yo les estoy hablando de la tipicidad propiamente, o no era necesario. ¿O es que había otros mecanismos legales donde sí se debería hablar pues sobre la tipicidad? A ver, quisiera que por favor intervengan. A ver, voy a empezar a llamar a los que están aquí conectados. A ver, Miriam, Yesenia. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. A ver, Miriam, ¿tú qué opinas? ¿Tú consideras que anteriormente con la jurisprudencia sobre qué es la prisión preventiva, cómo se tiene que llevar a cabo la prisión preventiva, en ese tiempo, con la casación 626/2013, permitía que se hablara de la tipicidad en los casos de prisión preventiva? ¿Podría repetirme, doctora? Está un poco entrecortado, pero no le logré comprender, por favor. Ya, ¿ahora sí me escuchas mejor? Sí, ahora sí, mejor. Miriam, ¿me escuchas? Sí, ya. Te preguntaba, en la casación 626/2013 Moquegua, en toda su parte donde hace un desarrollo sobre la prisión preventiva, los de la Corte Suprema permitían que se evaluara la tipicidad en casos de prisiones preventivas, o no era posible ello. Bueno, según lo que he escuchado hasta donde lo ha mencionado usted, sí era posible. Perfecto, Miriam, muchas gracias. Mira, vamos a aterrizar un poco en este tema y por qué yo les digo que tengan en consideración esta situación. ¿Qué sucede? Cuando empieza a salir este pronunciamiento de la casación 626/2013 Moquegua, en él, por ejemplo, refería
que no era necesario hablar sobre la tipicidad en los casos de prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque consideraban que eso se podía hablar en otro mecanismo legal, como por ejemplo es una excepción de improcedencia de acción. Ellos referían ello, o decían, por ejemplo, si tú me hablas de una imputación necesaria, por ejemplo, digamos, nos vamos a una audiencia de prisión preventiva y estamos ante un hecho donde ni siquiera es claro o preciso qué es lo que se le está imputando a tu patrocinado. De alguna forma, eso sí es vulneratorio de derechos, pero en ese tiempo se señalaba que aún en ese supuesto no sería posible discutir esa situación en una audiencia de prisión preventiva, sino que se tendría que discutir ello a partir de qué, a partir de otro mecanismo legal como es la tutela de derechos. Entonces, aquí vienen las discrepancias. ¿Y por qué les digo esto? Porque a partir de ahí en adelante empezaron a salir diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema. Tal es así que como han venido en diferentes casos estas incógnitas de cómo, si se va a hablar sobre la tipicidad o no en una audiencia de prisión preventiva, es que los jueces se reunieron y empezaron a plasmar de manera uniforme cuál es el criterio que se va a manejar de ahí en adelante. Es por eso que sale el Acuerdo Plenario 1/2019, y ese que justamente hace un momento acabo de leerles, ¿no? Donde habla justamente del juicio de imputación, habla justamente de que este hecho que se te está imputando tiene que, valga la redundancia, tener un alto grado de probabilidad, no solamente en el extremo de los graves y fundados elementos de convicción, sino que estos deben de tener correlación con el hecho que se te está imputando y que este hecho tenga un alto grado de delito, que al menos mínimamente cumpla lo que es la tipicidad, la antijuricidad y culpabilidad. Que si bien es cierto, la culpabilidad no es en la prisión preventiva, no es el estadio correspondiente para discutirlo, sino en la etapa de juicio oral, pero es importante al menos tener en consideración que sí estamos ante una posible comisión de un delito, ante ante un alto grado de probabilidad de la comisión de un delito. ¿Ok? ¿Y por qué también les digo que me parece interesante esta situación? Porque revisando los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema, me doy con la sorpresa de que, por ejemplo, en este último pronunciamiento de la casación 1867-2023 Ucayali, de fecha 29 de noviembre de 2023, refieren que no es posible discutir la tipicidad en la prisión preventiva. Pero más adelante, en la fecha del 9 de mayo del 2024, casi un año después, mediante la casación número 435-2024, ICA refiere que sí es posible discutir sobre la tipicidad de la prisión preventiva, pero bajo estas consideraciones que yo les voy a leer. Dice: el objeto principal de una incidencia de prisión preventiva no es analizar la procedencia o no de la acción penal por falta de tipicidad, ya que para esto existen vías procedimentales específicas. Sin embargo, en la medida en que uno de los presupuestos materiales para la imposición de esta medida coercitiva exigidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal es la existencia de elementos de convicción que genere sospecha grave sobre la materialidad del delito y la vinculación del procesado con este, no se puede soslayar tal análisis si es que resulta vital para verificar el cumplimiento de ese primer requisito. Además, la prognosis de la pena depende en gran medida del tipo penal imputado porque se toma como base la pena conminada. Entonces, como ven, de alguna forma todavía sigue existiendo estas discrepancias o contradicciones sobre los pronunciamientos que han venido bajo mi propia consideración, bajo mi propio comentario personal, les podría yo decir que definitivamente es importante discutir mínimamente la tipicidad en el primer presupuesto, que son los graves y fundados elementos de convicción. Ok. Terminado este primer presupuesto, que se debe de, en todo caso, si es que lo cumple la Fiscalía, estaríamos diciendo pues que tendríamos que analizar ahora el segundo presupuesto,
que es la prognosis de pena. ¿Y qué dice en este caso la prognosis de pena? Refiere que en este caso el presupuesto material de la prisión preventiva, que se refiere a la estimación de la pena privativa de libertad que podría imponerse al imputado en caso de ser hallado culpable, se debe determinar pues una proporcionalidad. Vamos a hacerlo de palabras más simples. En la prognosis de pena, refiere en este caso que se supone que si ya tenemos, como yo les dije en un principio, un delito, ¿no? Una probabilidad alta de que se ha cometido un delito, este tipo penal tiene una pena abstracta, una pena mínima y una pena máxima, ¿ok? Entonces, de acuerdo a este análisis, si la pena de por sí es la pena mínima es incluso mayor a los 5 años, de alguna forma estaríamos entrando ante este segundo presupuesto, que es la prisión preventiva. Pero eso no es suficiente, porque puede pasar de que, digamos, estamos en determinado supuesto hecho y que contiene algunos agravantes de acuerdo a la determinación judicial de la pena vaya a ir mucho más allá de los 5 años y hasta incluso podríamos estar en un tercio intermedio. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque en la prognosis de pena no es suficiente solamente señalar, oye, señor juez, ¿sabes qué? Estamos ante, por ejemplo, ante el delito de tráfico ilícito de drogas y la pena mínima es de 15 años. Y por esa razón, como la pena mínima es mucho mayor, es suficiente para señalar de que ya se cumplió el segundo presupuesto, ¿ok? Pero en realidad no es así. No es suficiente ese argumento, sino que también se tiene que desarrollar todo lo establecido, incluso en el último acuerdo plenario, si no me equivoco, el 1/2023, donde refiere sobre la determinación judicial de la pena. Si estamos, por ejemplo, ante un tráfico ilícito de drogas agravado, vamos a utilizar el sistema escalonado y a partir de ahí verificaremos cuánta es la pena que le correspondería y por eso estamos ante esa prognosis de pena. O por otro lado, si estamos ante un tipo penal que es, digámoslo así, básico, como por ejemplo un homicidio simple, entre otros aspectos, implicará que se tenga que analizar incluso si esta persona tiene alguna atenuante. Por ejemplo, de repente es una persona menor de 21, estamos ante una responsabilidad restringida, ¿no? Empezar a evaluar estos otros supuestos que de repente ameritaría que no le correspondan estos 5, que no esté dentro de este segundo presupuesto, sino que por el contrario, no cumple con esta prognosis de pena. Entonces, estas situaciones también deben de ser fundamentadas en el segundo presupuesto, que es la prognosis de pena, ¿ok? Para esto es necesario señalar que ha habido pues la modificación a partir del decreto legislativo 1585, en el cual refiere que la pena pues ya no va a ser por debajo de los 4 años, sino se ha aumentado 1 año más y que la pena mínima sea mayor, en este caso a los 5 años. Ahora, terminado este segundo presupuesto, vamos al tercer presupuesto, el peligro procesal. Uno de los presupuestos que es sumamente discutido, que tenemos jurisprudencia por todos lados, algunos que pueden concordar con nuestra postura, algunos no, pero al fin y al cabo es lo que tenemos. ¿Qué es el peligro procesal? El peligro procesal implica de alguna forma que la persona que está en calidad de imputado, procesado, en un proceso penal propiamente, va a partir de su propia conducta, va a meritar de que posiblemente se vaya a fugar de la justicia y no vaya a estar presente durante todo el proceso, o por el contrario, va a realizar determinados actos de obstaculización, esto es, va a empezar de alguna forma a intervenir en los medios de prueba, ya sean en los propios órganos de prueba, en las pruebas documentales, para empezar a manipularlos o de repente hasta a eliminarlos o perjudicar de por sí la propia investigación que se está siguiendo. Entonces, ¿qué refiere con este peligro procesal? Que cuando nosotros estamos analizando ese tercer presupuesto,
implica que se tiene que acreditar que esta persona representa un peligro de fuga o representa un peligro de obstaculización. O incluso, en algunos casos he visto que la Fiscalía tiende a decir, estamos ante los dos supuestos, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Pero vamos a ver qué es lo que dice la propia norma. Cuando estamos ante un peligro de fuga, dice lo siguiente. Se reconoció 5 situaciones específicas constitutivas del referido riesgo. Primero, que se tiene que ver si esta persona tiene un arraigo en el país imputado. 2, se debe de tomar en cuenta la gravedad de la pena. 3, la magnitud de este daño que está causando a partir de la comisión de este hecho delictivo. 4, el comportamiento del imputado durante el procedimiento, un procedimiento anterior. Y finalmente, si de repente pertenece a una organización criminal. En el primer supuesto del artículo 269 del Código Procesal Penal, habla sobre el arraigo. Y en este caso, el arraigo puede ser ante 3 situaciones: el arraigo familiar, el arraigo domiciliario y el arraigo laboral. Estos 3 arraigos son muy importantes que se tengan que de alguna manera cumplir, en este caso, en este tercer presupuesto. Es decir, si yo soy parte del Ministerio Público, lo que a mí me correspondería señalar es que esta persona no tiene un arraigo familiar, no tiene un arraigo domiciliario y no tiene un arraigo laboral, o de repente no tiene uno de ellos. Es decir, esta persona sí representa un peligro de fuga. Por ejemplo, en el arraigo domiciliario tenemos diferentes pronunciamientos donde, por ejemplo, uno de los supuestos que siempre escucho por parte de la Fiscalía es que señala, ¿sabes qué? En el DNI aparece tal dirección, pero en el lugar donde nosotros lo hemos allanado, donde lo hemos detenido preliminarmente, está domiciliando en una dirección totalmente distinta a la que aparece en su ficha de RENIEC. Por lo tanto, señor magistrado, no tiene un arraigo de calidad domiciliaria. En consecuencia, no se debería tomar en cuenta esto como un arraigo domiciliario. Muchas veces he escuchado ese fundamento, de los cuales yo principalmente no estoy de acuerdo. Y justamente voy a citar ahorita una jurisprudencia que hace poco acaba de salir en el caso de Martín Vizcarra. Otro, en el supuesto del arraigo familiar. Muchas veces también he escuchado que señala, es verdad que el señor ha presentado la partida de nacimiento de su menor hijo, pero él no ha demostrado de que el menor depende económicamente de su padre. Entonces, como no ha demostrado, tiene arraigo familiar. Y por último, el laboral. Señor magistrado, el imputado refiere que trabaja de manera independiente, pero por otro lado dice que hace sus trabajos en otras locaciones y así sucesivamente. Señor magistrado, esta persona no está acreditando que tenga un arraigo laboral estable, por lo que tampoco tiene arraigo laboral. Obviamente, estas situaciones, como bien lo ha señalado incluso hasta la Corte Suprema, bajo las consideraciones de la Fiscalía señalaba de que al no tener, bajo esta denominación, arraigo de calidad, implica que esas personas pues representarían un peligro de fuga. No obstante a ello, es necesario precisar que no se debería de analizar de esta forma tan, digámoslo así, tan literal para poder determinar de que esas personas no tienen arraigos. Se tiene que evaluar, considero yo, caso por caso y determinar si efectivamente esa persona va a representar un peligro de fuga o no. Para esto yo, por ejemplo, les he traído, como les he mencionado, el pronunciamiento último del caso de Martín Vizcarra, que me parece muy interesante y yo coincido con la postura de la magistrada. En este caso, a ver, vamos a... Aquí, justamente, aquí tengo la resolución última del caso de Martín Vizcarra, que es lo que dice, por ejemplo, en este caso. Ellos señalaban de que el señor
no contaba con el arraigo familiar, que es lo que justamente hace un momento les estaba mencionando, porque esta persona, su hijo menor, no dependía económicamente de él, ¿no? Ahora bien, y además porque su hijo tiene un domicilio totalmente distinto a donde vive su papá. ¿Y qué es lo que dice en este caso la sala penal, que resolvió en este caso revocar la medida de prisión preventiva que se le impuso hace poco? Dice lo siguiente: si bien la dependencia económica es un criterio importante para determinar la fortaleza de los vínculos familiares, no es menos cierto que ese no es ni debe ser un criterio automático ni mecanizado, pues no basta con identificar que ciertos ciudadanos tengan o no a alguien a quien mantener económicamente. Ello inclusive podría redundar en una evaluación indirecta del arraigo laboral y a la inversa generar situaciones en las que sujetos sin hijos, solteros, desempleados o huérfanos tengan por descontado este arraigo. Yo les digo esto, este pronunciamiento, por ejemplo, es muy importante y muy bueno para tomar en consideración en un futuro que se analicen los arraigos familiares, porque nosotros tenemos que caracterizarnos a lo que vivimos cotidianamente en nuestro país o en todas partes. Yo puedo tener hijos, yo puedo tener una mamá, yo puedo tener un familiar, pero de repente este hijo, sí, él depende económicamente, pero por algunas u otras razones no tengo de repente el comprobante en la mano para poder entregarle al juez y decirle, oye, efectivamente sí, mi hijo depende económicamente de mí. Entonces, si nosotros sostenemos de que sí o sí se tiene que comprobar la dependencia económica como algo automático o mecanizado, de alguna manera pues estaríamos discriminando a estas personas que de alguna forma son personas solteras o son desempleados o incluso son huérfanos, porque valgan verdades, no todo el mundo tiene hijos, no todo el mundo está casado y eso no amerita de que esta persona como tal, por el hecho que no tenga ese vínculo familiar, por llamarlo así, se señale de que no se estaría cumpliendo este presupuesto por la no existencia de esta dependencia económica. Ahora, hay otro dato importante que he visto en esta resolución judicial y que es en este caso el arraigo domiciliario. El arraigo domiciliario, como yo les estaba señalando, es un punto que siempre es muy discutible porque se tiende a referir en todo momento que por el hecho que en la ficha RENIEC aparezca una dirección totalmente distinta a la que, por ejemplo, fue en el lugar donde se te allanó, donde fue un lugar totalmente distinto a lo que aparece en la ficha RENIEC, implica pues que no tienes un arraigo domiciliario o una residencia habitual. Pero acá incluso traigo a colación lo que dice también de nuevo esta resolución judicial, que habla justamente de que si una persona, pongámonos en este supuesto, estamos ante una detención preliminar judicial y en horas de la madrugada, porque las detenciones preliminares y los allanamientos no te avisa, no te notifica. Esto es de manera sorpresiva. Vienen horas de la madrugada, 2 y 3 de la mañana. Domicilio, ¿qué? Los hijos en un mismo domicilio. Aún más, si existen, por ejemplo, fotografías u otros elementos que determinen que efectivamente esta persona vivía en ese lugar, de alguna manera acredita de manera objetiva de que sí existe un arraigo domiciliario. Sin embargo, hay algunos jueces que no valoran esta situación, que a mi parecer no es lo correcto, ¿no? Pero igual, por ejemplo, en este caso, la segunda instancia valoró esta situación y refirió que de alguna manera el hecho de habérsele hallado en el domicilio a través del allanamiento que se hizo a la morada, en este caso de esta persona, se pudo determinar que efectivamente pues él vivía con sus hijos y con su esposa en esa dirección, ¿no? Ahora sí, para correr un poco, porque el tiempo no perdona, vamos a ir con el peligro de obstaculización. El peligro de obstaculización está en el artículo 270 del Código Procesal Penal.
¿Y qué implica el peligro de obstaculización? Implica que la persona que está en calidad de imputado o procesado, durante el tiempo que va a realizarse los actos de investigación, va a empezar a destruir, va a modificar, va a ocultar, va a suprimir o va a falsificar elementos de prueba. O va a influir en los coimputados, testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal en el proceso. Y finalmente, o los va a inducir a otros a realizar tales comportamientos. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? De que esta persona va a tratar de manipular todo lo que es el acervo probatorio, ya sea como órganos de prueba, me refiero a las personas, a los testigos, peritos o coimputados, o va a empezar a manipular incluso las pruebas documentales que hay en la propia carpeta fiscal o en el expediente durante todo el proceso también de investigación. Para nosotros, o en este caso, para que la Fiscalía pueda referirse a que se estaría cumpliendo este presupuesto del peligro de obstaculización, tiene que ser a través de elementos objetivos. No es suficiente mencionarlos o a través de conjeturas o suposiciones de que podría pasar esto, no, sino que tiene que determinar que efectivamente esta persona durante el tiempo que estuvo en la etapa de investigación preparatoria, o mejor dicho, en la etapa de diligencias preliminares, esa persona había ya estado ocultando información, había ya estado destruyendo documentos. Es más, yo tomé conocimiento a través de un testigo que esta persona ya lo había estado manipulando para darle una versión totalmente distinta a lo que ha ocurrido en los hechos imputados. Entonces, obviamente, si hay un elemento objetivo de que efectivamente esta persona está realizando este peligro de obstaculización, en efecto, pues sí se estaría cumpliendo este tercer presupuesto. Ahora, vamos con el cuarto presupuesto, la proporcionalidad de la medida. En la proporcionalidad de la medida se analizan tres subprincipios, que son su principio de idoneidad, el principio de necesidad y su principio de proporcionalidad en sentido estricto. El primer principio, que es el principio de idoneidad, refiere que esta medida resulta ser idónea a efectos de continuar investigando la gravedad de los hechos que han sido imputados y porque existe un alto grado o peligro procesal de la sustracción y perturbación de estos actos de investigación, pues con esta medida se quiere asegurar la presencia del imputado para poder esclarecer los hechos en materia de imputación. Ahora, ese es el primer subprincipio. El segundo subprincipio es la necesidad. Y en el subprincipio de la necesidad refiere de que no existe otra medida de carácter personal menos grave que se pueda aplicar al imputado y que permita de alguna forma garantizar su presencia durante el proceso o al menos que no vaya a realizar un acto de obstaculización. Ahora bien, en este subprincipio de necesidad, como yo les estaba mencionando al principio, es importante verificar de que efectivamente no hay otra medida. Por eso le digo que tiene un carácter excepcional. Porque si nosotros nos podemos analizar y vemos que, por ejemplo, tenemos como otra medida alternativa una comparecencia con restricciones, una vigilancia electrónica personal, un arresto domiciliario, entonces podríamos adoptar estas otras salidas. Pero obviamente cada una de estas salidas tiene sus propios presupuestos, pero que de alguna forma también te permite poder garantizar la presencia del procesado en la investigación o durante todo el proceso y también te permite garantizar, en este caso, que la persona pues no vaya a realizar actos de obstaculización. Sin embargo, a pesar de ello, se sigue utilizando en algunos casos la prisión preventiva. Ahora, el último subprincipio, que es muy importante analizarse, porque esos tres principios se tienen que cumplir para nosotros señalar que el cuarto presupuesto se ha cumplido, valga la redundancia, es que se debe de analizar y ponderar de afectar este derecho fundamental, que es la libertad personal,
va, en todo caso, resultar legítima frente al propio debido proceso, frente a la propia investigación que se va a seguir contra esta persona. Si hacemos esta ponderación y se observa que efectivamente la libertad de esta persona va a resultar legítima, en este caso, privarlo de su libertad para garantizar que el proceso tenga un buen futuro, entonces podríamos decir que efectivamente se estaría cumpliendo este cuarto presupuesto, que es la proporcionalidad de la medida. Ahora bien, el último presupuesto es la duración de la medida. Y es lo que yo les hablaba, ¿no? Que la prisión preventiva no es, en principio, una pena anticipada, aunque pareciera que sí, ¿no? Una pena anticipada que recibe la persona no implica que la persona esté todo el tiempo privado de su libertad. Por el contrario, se tiene, en este caso, por parte del Código Procesal, incluso diferentes pronunciamientos también de la Corte Suprema, que refieren cuánto es el tiempo que debería estar privada de libertad y en qué supuesto se puede aplicar estos plazos. Para eso tenemos, por ejemplo, que en un proceso común, el plazo máximo de duración de la prisión preventiva serían hasta 9 meses. ¿Ok? En un proceso complejo, el plazo máximo para imponer una prisión preventiva a una persona serían hasta 18 meses. Y finalmente, en un proceso de organización criminal, el plazo máximo de duración de una prisión preventiva serían 36 meses. Ahora bien, habiendo nosotros hablado sobre la prisión preventiva, vamos a empezar ahora a tocar el otro tema que también es importante, que es en este caso la prolongación de la prisión preventiva. Habiendo ya tenido en cuenta, vamos a ponerlos en ese supuesto, que ya a nuestro patrocinado o a nuestro imputado ya le han impuesto la medida coercitiva de prisión preventiva, es decir, en este caso lo que ya hemos señalado anteriormente, entonces ahora vamos a evaluar si efectivamente esta persona ameritaría que se le prolongue más el tiempo de privación de su libertad y en qué supuestos podría extenderse más ese tiempo. Bueno, vamos a empezar a desarrollar este otro capítulo. Primero, prolongación de la prisión preventiva. ¿Qué es la prolongación de la prisión preventiva? En primer lugar, la prolongación de la prisión preventiva está regulado en el artículo 274 del Código Procesal Penal, que refiere que la extensión del plazo original de la medida cautelar de la privación de la libertad más allá de los límites iniciales establecidos por la ley, y refiere que esta extensión se concede cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. ¿Ok? ¿Y cuáles son los fines de la prolongación de la prisión preventiva? 1, asegurar la presencia del imputado en el proceso penal y evitar su fuga. 2, garantizar la actividad probatoria, evitando que el imputado obstaculice la investigación. 3, asegurar la ejecución de la eventual sentencia condenatoria en caso de que el proceso concluya con pena privativa de libertad. Y 4, proteger la eficacia del proceso penal, asegurando que no se vea frustrado por dilación o complejidad de la investigación. Para esto, tenemos nosotros los siguientes presupuestos. Tenemos básicamente como, 1, 2 y 3 presupuestos. El primer presupuesto habla sobre la especial dificultad de la investigación o del proceso. ¿Y qué implica la especial dificultad de la investigación o del proceso? Implica lo siguiente. Vamos a leer esta parte de acá, que es lo que dice la Casación 147-2016 Lima. Un momento, dice. Por especial dificultad se entiende la concurrencia de circunstancias que obstaculicen la realización de determinada diligencia,
la práctica de alguna pericia o alguna circunstancia propia de la conducta del imputado, elementos de juicios objetivos posteriores al dictado de la prisión preventiva primigenia y su impugnación. La ley no establece que deban existir nuevos elementos o actos que sustenten este requisito, pues el juez al momento de determinar el plazo de la prisión preventiva pudo no tener en cuenta la realización en su real dimensión. Ahora bien, esta especial dificultad de la investigación o del proceso para hacerlo de una manera más ilustrativa o a través de ejemplos implica que, digamos, vamos a poner el ejemplo de los 9 meses, ya en un proceso simple. 9 meses se le impuso la privación de la libertad a una persona por la comisión de un determinado delito. Y durante todos estos meses que tuvo la Fiscalía para poder recabar los diferentes actos de investigación, se vio imposibilitado de alguna forma recabar determinados elementos o medios probatorios o realizar alguna pericia, alguna diligencia, porque tal vez ha habido problemas con el área de peritaje, porque han tenido bastante carga procesal, entonces no han podido recabar esa información importante para la investigación, o de repente han tomado conocimiento por parte de uno de los sujetos procesales que el imputado pues habría estado induciendo a algún testigo a que empezara a manipular alguna información que era relevante para el proceso, ¿ok? Entonces, de alguna forma, estas dificultades que se han ido presentando a lo largo del proceso que estuvo privado de libertad, la persona limitó, en este caso, al Ministerio Público a poder recabar esta información. Entonces, lo que requiere, en este caso, la Fiscalía, es que, ¿sabes qué? Al tener nosotros esta especial dificultad en la investigación o, por otro lado, en el proceso, determinaría de que esta persona que está en calidad de imputado continúe privado de su libertad para yo poder concluir con los actos de investigación que aún todavía me faltan por recabar. Y por ende, solicita un plazo adicional, ¿ok? Ahora, eso es en el supuesto de especial dificultad de la investigación o, en este caso, del proceso. Pero es una situación totalmente distinta cuando estamos ante una especial dificultad de la investigación del proceso, no ante la prolongación de la investigación o del proceso. Para esto voy a citar lo que refiere incluso un pronunciamiento de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Y para esto también ellos citan una sentencia, que es en este caso, la casación número 723-2020 Lambayeque. ¿Y qué es lo que dice sobre la prolongación de la investigación o del proceso? Menciona que son aquellas que constituyen contingencias o eventualidades que rodean el curso del procedimiento penal de carácter singular, que se diferencia de lo común o general y difícil de resolver o superar, y por tanto, que lo hace durar algo más de tiempo de lo regular o previsto, y es pues una fórmula abierta que ha de ser concretada caso por caso, pero siempre manteniendo en el núcleo de su significado y que permita detectar situaciones extraordinarias al margen de lo común y no vinculadas a la falta de diligencia del fiscal investigador, que no puede controlarse y que ralentizan el tiempo de las diligencias de investigación y judiciales. Y es evidente, por ejemplo, cuando hay circunstancias como ocurrió con la pandemia. Aquí básicamente lo que te quiere decir, en este caso, la Corte Suprema, a través de esta casación, es de que cuando estamos ante una prolongación de la investigación o del proceso, implica que deben de presentarse ciertas situaciones extraordinarias, por decirlo así. Hasta podría yo poner en ejemplo que sean un tanto fortuitas, que al fiscal propiamente no ha podido prever que esa situación iba a ocurrir y que por ende le iba a poder detener en realizar una investigación acorde al tiempo que
se requirió para privarle la libertad a esta persona. Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia. Nadie sabía que iba a venir una pandemia y que nos iba a mantener prácticamente encerrados por un largo tiempo en nuestros domicilios y que de alguna forma iba a afectar eso en los procesos que se estaban realizando a diferentes personas durante ese tiempo. Eso es algo que no se había previsto. Otra situación es cuando estamos ya a inicios de ingresar a una etapa intermedia o a inicios de ingresar a una etapa de juicio oral y donde la fiscalía no preveía que en todo caso este órgano jurisdiccional iba, lamentablemente, se ha incendiado y se han quemado un sinfín de expedientes, o lo mismo haya ocurrido en la fiscalía, o que de repente no se ha podido prever que tal vez iba a haber algún problema con alguno de los peritos, iba a fallecer y justo era el perito que nosotros necesitábamos para que justamente terminara de realizar esa pericia para presentarlo en la etapa de juicio oral o en la etapa intermedia. O por otro lado, de repente estamos ante una pericia que necesitamos requerirlo ante algún órgano jurisdiccional internacional y que lamentablemente esto está que se dificulta porque hasta el momento no tenemos respuesta de ellos. Son situaciones que uno no prevé, no sabes que esto va a ocurrir. Y como no sabes que esto va a pasar, de alguna forma implicaría de que estaríamos en este supuesto de la prolongación de la investigación o del proceso. Y justamente esta sentencia que yo he revisado y que me parece que es muy buena porque también te explica bastante hasta con ejemplos cuando estamos ante este tipo de supuestos, es el expediente 00090-2018-58 de la Sala Penal de Apelaciones Nacional de Emergencia, justamente donde explica esto regulados en el Código Procesal Penal para señalar de que estamos ante una prolongación de prisión preventiva. Ahora bien, continuando con los siguientes, no es solamente necesario porque al fin y al cabo la especial dificultad de la investigación o del proceso o la prolongación de la investigación o del proceso, que son situaciones totalmente, o digamos así, presupuestos totalmente distintos, no son copulativos, son totalmente diferenciados, que no es necesario que se cumplan los dos al mismo tiempo, implica que no se evalúe el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, porque en este caso, este otro presupuesto sí es importante que esté de manera copulativa, o bien con la especial dificultad en la investigación o en el proceso, o bien de manera copulativa con la prolongación de la investigación o del proceso. Entonces, para esto, ya justamente hace un momento yo les explicaba, y en este caso se tiene que analizar si esta persona a quien se pretende, digamos, ya no privarle la libertad a través de una prisión preventiva, me garantiza que no va a representar un peligro de fuga. Por ejemplo, aquí sería importante determinar que esta persona durante todo este tiempo pues ha podido acreditar que tiene un arraigo familiar, un arraigo domiciliario, un arraigo laboral, que ha tenido un buen comportamiento durante todo el proceso, no ha realizado alguna conducta que de alguna manera influencia negativamente en la investigación, ¿no? Entonces se tiene que evaluar de manera individualizada bajo las circunstancias personales del imputado y del contexto del caso. Por otro lado, se tiene que también determinar si esta persona sigue representando un peligro de obstaculización. Como yo les comentaba, que en este caso esta persona haya querido pues manipular a algún órgano de prueba futuro o en todo caso pues algunas documentales que obran en la carpeta fiscal o en el expediente judicial. Entonces, esta persona, si al final y al cabo la fiscalía no llega a determinar que esta persona sigue representando un peligro de fuga o un peligro de obstaculización, en consecuencia, pues no se debería de prolongar la prisión preventiva contra este imputado o este investigado. Sin embargo, si sí se cumplen estos presupuestos, pues sí se podría prolongar, pero ¿por cuánto tiempo?
Para esto nosotros tenemos en consideración esta situación. Si decíamos antes de que se podía imponer la prisión preventiva en un proceso común hasta 9 meses, se puede prolongar este tiempo hasta 9 meses más, ¿ok? Pero esto no implica que de manera expresa o taxativa se le imponga los 9 meses, sino que se tiene que evaluar por parte del órgano jurisdiccional qué vas a realizar en esos 9 meses más que tú quieres que le prive de libertad. O en realidad no necesitas esos 9 meses. Tal vez esa información que tú estás requiriendo lo puedes tener en 1 mes o 2 meses. Entonces se tiene que evaluar caso por caso. Lo mismo, cuando estamos en procesos complejos, se puede prolongar la prisión preventiva hasta 18 meses más. ¿Ok? Esto implica que prácticamente haciendo una suma, pues estamos hablando de 36 meses en total. Y finalmente, a diferencia del proceso complejo y del proceso común, en un proceso de organización criminal, el plazo que se puede prolongar ya no van a ser los 36 meses, sino solamente van a ser hasta 12 meses. ¿Ok? Y esto es por qué razón, porque de alguna forma prolongar más de ese tiempo atentaría pues contra el derecho a la libertad personal, contra el derecho al plazo razonable, contra el derecho al debido proceso, y por eso en un determinado momento la Corte Suprema, a través de si no me equivoco, fue a través de una casación, determinó que efectivamente el plazo que se va a realizar, se va a tomar en cuenta para los procesos de criminalidad organizada, va a ser solamente hasta un límite de 12 meses adicionales. Ahora bien, justamente el caso que a mí me interesa tocar, y yo quisiera que ustedes más o menos me digan, o quisiera escucharlos ahora. En este supuesto, en el caso de Betsy Chávez, por ejemplo, a ver, en el caso de, a ver, vamos a ver si se está proyectando. A ver, me parece que no se ha estado proyectando esto de aquí. Vamos a proyectar. A ver, en el caso de Betsy Chávez, ¿ustedes más o menos tienen una idea qué es lo que ocurrió en el caso de ella? A ver, vamos a llamar a los que están aquí presentes. A ver, Héctor Cruz, ¿estás presente? Hola Miriam, ¿qué tal? A ver, Miriam, me ¿Qué tal, gustaría doctora? escucharte. Sí, brevemente quisiera comentarle. Tengo entendido, no a grandes rasgos, que en el caso de Betsy Chávez, la Fiscalía solicita la ampliación de la prisión preventiva un día antes, me parece, del vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Entonces, el juzgado lo que hace es programar la audiencia, ya habiendo cesado, obviamente, la vigencia de la prisión preventiva primigenia, inclusive en un lapso de tiempo de 7, 8 días, si mal no recuerdo. Ahí es donde se instala la audiencia y finalmente amplían la prisión preventiva, ¿no? Entonces hay un espacio de tiempo en el cual, a la no existencia de la vigencia o del auto de prisión preventiva inicial que se había dado, el juzgado lo que debió haber hecho es disponer la inmediata libertad, ¿no? de la señora, y no lo hizo. Entonces ya sus abogados es que acuden, ¿no? Ya al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional finalmente se pronuncia, indicando que se le dé la inmediata libertad a la señora y que se habría vulnerado derechos fundamentales, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos tengo entendido que habría sucedido. Ya.
A ver, así es, Miriam. Disculpa, me parece que ha levantado la mano Escuela Jurídica Wiñailex. Sí, doctora, muy buenas noches. Don Anthony. Sí, ¿Qué tal, Anthony? acotar, quería acotar lo siguiente. Sí, El caso de Betsy Chávez es en tema formal en el aspecto de que, como mencionó la colega anterior, la prisión preventiva ya estaba por culminar en su último día. Es ahí donde, de manera inadecuada, la Fiscalía propone la prolongación de prisión preventiva. Pasó una semana después, porque no en el acto, en el mismo día, por la carga procesal, no se iba a dar la audiencia, entonces se programó la audiencia una semana después, si no me equivoco, y se declaró fundada la prolongación de prisión preventiva. ¿Cuál es la base de todo ello? La base de todo ello es que Betsy Chávez estuvo detenida arbitrariamente en un establecimiento penitenciario 6, 7 días, sin mandato judicial, porque ya había vencido la prisión preventiva. Es por ello, a través del mecanismo constitucional de habeas corpus, que el Tribunal Constitucional señaló la importancia eh, y, la, y que los fiscales tengan una adecuada intervención al momento de pedir la prolongación de prisión preventiva, porque se estaría afectando el derecho a la libertad, entre otros derechos garantizados en la Constitución. muchas gracias, Anthony, muchas gracias, Miriam, por su participación. Y en realidad, los dos comentarios que han tenido ambos son correctos, porque efectivamente eso es lo que ocurrió en el caso de Betsy Chávez. ¿Y por qué lo traigo a colación en este último tema? Porque justamente tiene que ver con la prolongación de la prisión preventiva. Lo cierto es que lamentablemente a veces uno se confía con el tema del tiempo. En este caso, lamentablemente eso ocurrió con la fiscalía, ¿no? Digamos, ellos sabían que el tiempo que ella tenía que estar privada de libertad era hasta determinada fecha, ¿no? Y digamos, ellos, de acuerdo a lo que también señala el Tribunal Constitucional y cita cientas jurisprudencias, no solamente desde la óptica de la Corte Suprema, sino también desde la óptica de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de diferentes sentencias, incluso de un caso del propio Estado peruano, donde hace acotación el tema de la importancia de los plazos, que si te dicen que tú vas a estar privado de libertad por la prisión preventiva propiamente, desde la fecha, vamos a ponerlo el ejemplo, desde el 20 de septiembre de 2025 hasta el 20 de, digamos, 20 de julio del año 2025, entonces el 20 de julio del año 2025, si antes de esa fecha a mí no me han puesto otra medida, como es la prolongación de la prisión preventiva antes de esa fecha, entonces a mí me correspondería estar en libertad de forma inmediata. Eso es lo que regula diferentes pronunciamientos, tanto de la Corte Suprema como también así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en el caso de Betsy Chávez, eso no ocurrió. Lo que pasó en ese tiempo, como ustedes lo han ya manifestado, es que la Fiscalía, un día antes de que venza la prisión preventiva, requiere al juzgado la prolongación de la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que pasó? Yo les señalaba a ustedes de que en este caso se había vulnerado de alguna forma el principio de legalidad. Eso les dije al principio. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque en este caso el Código Procesal Penal señala que después de haberse solicitado o requerido la prolongación de la prisión preventiva, 3 días antes, se tiene que convocar la audiencia de prolongación de prisión preventiva. ¿Y qué pasó en este caso? La judicatura, porque eso fue su justificación, se refirió que por problemas de logística no habían convocado la audiencia de acuerdo a lo previsto en el Código Procesal Penal, sino lo hicieron pues una semana después.
¿cuánto tiempo estuvo detenida arbitrariamente en el penal Betsy Chávez? Estuvo detenida 8 días. 8 días estuvo detenida arbitrariamente. Y después de ese lapso, recién el juzgado determina prolongarle por más tiempo a la prisión preventiva contra Betsy Chávez. Es por esa razón que en un determinado momento sus defensas recurren ante esta vía constitucional, que es en este caso la habeas corpus, llegan hasta el Tribunal Constitucional hace todo un análisis y efectivamente, ¿qué es lo que dicen ellos? Porque vamos a dar lectura justamente a lo que ellos mencionan. Ellos dicen lo siguiente, acá justamente tengo la sentencia del caso de Betsy Chávez y dice, en el fundamento jurídico 36, dice, la posterior decisión de ampliar el plazo de prisión preventiva cuando ya había vencido no justifica o valida la detención arbitraria que padeció la agraviada durante los 8 días que estuvo detenida sin mandato judicial vigente. Esto es, desde el 20 de diciembre hasta 27 de diciembre de 2024. Con validar tal circunstancia equivaldría a vaciar el contenido del derecho fundamental a la libertad personal establecido en la Carta Política en el artículo 2.24, inciso F, y tolerar a su vez que los jueces penales renuncien a su deber de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Así también, este Tribunal Constitucional llama la atención al Ministerio Público, porque de alguna manera le hace responsable no solamente al juzgado, de prácticamente señalar la audiencia o convocar la misma una semana después, sino que esto también ocurrió a causa de la propia negligencia del Ministerio Público, porque ellos teniendo tanto tiempo privándole la libertad a esta persona, y si ellos ya sabían de que querían prolongarle o que requerían la prolongación de la prisión preventiva, mínimamente debieron de haber tomado las, como quien dice, las acciones correspondientes, y si es así, debieron de haberlo convocado, ¿qué sería? 2 semanas antes, un tiempo prudente para que el juzgado también convoque la audiencia. Y aquí dice en el fundamento jurídico 37 lo siguiente. Por otro lado, es preciso resaltar que correspondía al Ministerio Público solicitar oportunamente la prolongación del plazo de la prisión preventiva, si bien es cierto, lo hizo antes del vencimiento, es decir, un día antes, ¿ya? Inveterada y preocupante práctica del titular de la acción penal, el órgano jurisdiccional resolvió la cuestión después de consumarse la detención arbitraria. Para finalizar, el fundamento jurídico 38 dice, en definitiva, en este caso el Ministerio Público tuvo la oportunidad de solicitar la prolongación mucho antes del vencimiento del plazo original y el órgano jurisdiccional hubiera evitado que se consumara la detención arbitraria, y es que ese tipo de detención siempre reñida con el derecho se consuma si haya transcurrido 1 hora o un día o una semana, ¿ok? Entonces, esto es un claro ejemplo que se debe de tomar bastante en consideración los plazos razonables, los plazos referidos para privar de la libertad a una persona a través de una prisión preventiva o incluso cuando se quiera, digamos, prolongar el plazo de la prisión preventiva. Para eso yo sí voy a añadir, ya para terminar mi elocución, un pronunciamiento muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que eventualmente o a menudo, mejor dicho, tiendo a mencionarlo en algunas audiencias donde yo participo como abogada en casos de prolongación de prisión preventiva. Entonces, se recordarán que yo hace un momento les hice mención sobre la prolongación del proceso como otro presupuesto para evaluar la prolongación de la prisión preventiva. Y aquí tenía que ver de alguna forma también con las etapas. ¿Por qué hago mención a esto? Porque muchas veces, y esto he visto de forma ya a menudo por parte del Ministerio Público, que cuando justifican la prolongación de la prisión preventiva tienden a decir, como falta realizar la etapa de acusación y la etapa de juzgamiento o la etapa de juzgamiento, que nosotros no preveíamos que iba a pasar esa situación,
solicito que se le prolongue la prisión preventiva, porque estamos ante la prolongación del proceso. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana respecto a esta situación en particular? Y es algo que yo lo dejo para su reflexión también. Ellos dicen lo siguiente. Voy a citar justamente esta sentencia que es de Ferry versus Argentina. Ferry versus Argentina, sentencia de 15 de octubre del 2019. ¿Ok? Y aquí yo voy a citar este fundamento jurídico 116. El fundamento jurídico 116 de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a proyectarla para que ustedes la puedan ver. A ver, un momento. Aquí está. Básicamente dice lo siguiente. La Corte comparte la postura de la Comisión cuando afirma que no es posible que la inminencia en la realización del juicio sea un argumento para fundamentar el peligro de fuga. Para la Corte es claro que la prisión preventiva pretende asegurar que el proceso se lleve adelante de manera adecuada. En ese sentido, el desarrollo de las etapas procesales no puede ser en sí misma justificación de la privación de la libertad, pues de esta forma operaría como una consecuencia de todo proceso y no como una medida excepcional con carácter cautelar. ¿Qué quiere decir en pocas palabras la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que una persona que está privada de su libertad a través de una prisión preventiva y donde el Ministerio Público quiere requerir un plazo adicional para continuar privándole de la libertad porque su justificación es que falta la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, no sería una justificación suficiente para continuar privándole de su libertad. Porque tomemos en consideración incluso el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha sido incluso citado en esta sentencia última del caso de Betsy Chávez. ¿Y qué es lo que refiere, por ejemplo, el Tribunal Constitucional? Que hace mención de que la prisión preventiva, como tal, una de sus características principales, se sustenta en este caso, en el tercer presupuesto de la prisión preventiva, que es el peligro procesal. El peligro procesal, me hago referencia al peligro de fuga y al peligro de obstaculización. Si al final y al cabo, durante el proceso, se llega a corroborar que esta persona sí tiene arraigo domiciliario, familiar o laboral, y por otro lado no representa un peligro de obstaculización, en todo caso, pues no ameritaría continuar privándole la libertad a esta persona y por el contrario, pues se tendría que optar por otras medidas alternativas. Entonces yo les dejo con todas estas consideraciones sobre el tema que se acaba de abordar, que es la prisión preventiva y la prolongación de la prisión preventiva. Espero que haya sido clara mi exposición que he podido abordar el día de hoy y que también haya sido de suma, por decirlo así, que les haya podido ayudar bastante y poder aclarar estos panoramas que son muy importantes también a desarrollar. Muchísimas gracias al grupo de Wiña y Lex y a todos los que estuvieron presentes en esta sesión. Sí, doctora, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo quedó muy corto, pero aún así de su exposición se ha podido percatar que ha sido muy clara, ha sido enriquecedora, brindándonos una valiosa perspectiva en lo que vendría a ser en el ámbito del derecho penal. Agradecemos a la doctora Zaida Tello Muñoz por compartir sus conocimientos y del mismo modo también a todos los asistentes por su atención y participación. Con esto damos por concluida la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una bonita noche.